Mi marido se me acercó justo antes de la vista del divorcio. Hoy es el mejor día de mi vida. Voy a quitártelo todo. Su amante estaba cerca, sonriendo con malicia. Mi abogado se puso a mi lado. Has hecho todo exactamente como te pedí, ¿verdad? Sí. Pues prepárate para el espectáculo. Para mi marido, el divorcio estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Isabel observaba en silencio cómo Ricardo lanzaba un juego de llaves sobre la mesa de la cocina. El sonido del metal contra la madera fue agudo, pero ella ni siquiera se inmutó. En los últimos 6 meses, se había acostumbrado a esta obra de teatro de un solo actor. Ricardo, su futuro exmarido, estaba de pie ante ella con un traje caro, uno que ella misma le había elegido, ajustándose una corbata con un nudo perfecto. Sus ojos rebosaban triunfo. Estaba seguro de sí mismo. Demasiado seguro. Todo termina mañana, espetó, sin mirarla, mientras comprobaba su reflejo en el cristal oscuro de la televisión apagada. Espero que hayas hecho las maletas. No voy a esperar a que empaquetes tus trapos después del juicio. El piso es mío. Ya lo discutimos. Isabel sorbió lentamente su té frío. Tenía 32 años, pero hoy se sentía 100 años más vieja, y, a la vez, 100 años más sabia. No discutimos nada, Ricardo respondió en voz baja. Tú hablaste. Yo escuché. Son dos cosas muy diferentes. Ricardo soltó una risita. Esa sonrisita suya, que una vez le pareció audaz y atractiva, ahora solo le provocaba asco. Era guapo de esa manera pulcra y cuidada de un director de ventas de éxito. 35 años, gimnasio 3 veces por semana, corte de pelo fresco en la barbería cada 2 semanas, y la certeza absoluta de que el mundo giraba a su alrededor. Isabel. No seas estúpida, dijo él, volviéndose hacia ella y negando con la cabeza con condescendencia. Tengo un abogado que es un tiburón. Tú tienes a un vejestorio de la asistencia jurídica gratuita o de donde sea que lo hayas sacado. Yo gané el dinero, yo pagué la hipoteca. Tú te has pasado los 2 últimos años en casa jugando a ser ama de casa. Tu contribución a este piso es 0. El tribunal te dejará sin nada. Te ofrecí 20.000 euros como acuerdo. Te negaste. Ahora no recibirás ni eso. Mentía. Mentía con tanta inspiración que parecía creerse sus propias palabras. Isabel sabía la verdad, pero permaneció en silencio. No era el momento de discutir. Valeria me está esperando en el coche, lanzó por encima del hombro, dirigiéndose a la salida. Vamos a celebrar la victoria de mañana por adelantado, justo después de la vista. Nos mudaremos aquí. Así que ve despejando el vestidor. La puerta se cerró de un portazo. Isabel se quedó sola en el silencio de la espaciosa cocina. Miró las paredes que ella misma había pintado, las cortinas a medida que había encargado, la mesa donde una vez soñaron con tener hijos. Ricardo creía que lo sabía todo sobre ella. La consideraba una contable tranquila y aburrida que solo sabía cuadrar débitos y créditos y hacer tartas. Se le olvidaba que un contable no es solo una calculadora. Un contable es una persona que ve la esencia de las cosas a través de los números, que sabe dónde se esconde el dinero, cuánto se gastó y de dónde vino. Y lo más importante, un contable nunca olvida. El silencio en el piso se volvió denso, casi tangible. Isabel dejó la taza sobre la mesa. No le temblaban las manos. El temblor, la desesperación, el dolor, todo eso había quedado atrás hacía 3 meses, en aquel martes lluvioso de noviembre que dividió su vida en un antes y un después. Ese fue el día en que su mundo, construido sobre la fe y las ilusiones, se derrumbó, dejando tras de sí solo los fríos y afilados fragmentos de la verdad. En aquel entonces, todavía lo amaba, o al menos estaba convencida de su amor. Vivía en un acogedor pero frágil capullo de confianza, cuidando del hogar, aceptando trabajos como autónoma a distancia y creando diligentemente un entorno confortable para su proveedor. Ricardo llegaba a casa tarde, cansado, oliendo a tabaco caro y a perfumes ajenos, lo que él atribuía a tensas negociaciones con clientas. Isabel le creía. Era más fácil creer que admitir lo obvio, que destruir su mundo, que parecía tan sólido. Cerraba los ojos a las pequeñas incoherencias, a su irritabilidad, a la falta de atención, achacándolo todo al estrés laboral. Aquel día lluvioso, simplemente planeaba llevar su mejor traje a la tintorería, una tarea mundana que siempre asumía. Antes de meter la chaqueta en la bolsa, por un hábito desarrollado durante años de convivencia, revisó los bolsillos. Ricardo siempre dejaba allí tarjetas de visita importantes, memorias USB o llaves, que luego ella tenía que buscar por todo el piso. En el bolsillo interior del pecho, sus dedos notaron un trozo de papel grueso, doblado en 4. Al principio, pensó que era otra tarjeta de visita. Isabel lo desdobló. Era un recibo de una joyería llamada Joyería Alarcón, no un kiosco de centro comercial,
sino una exclusiva tienda de lujo en el centro de la ciudad. La fecha era de ayer. Hora: 2:30 de la tarde. El importe total la obligó a sentarse en el borde del sofá. Le flaquearon las piernas. 5.000 euros. Descripción del artículo: pulsera de oro con topacios. Algo dentro de su pecho se quebró. Se sintió como si una cuerda invisible, tensada hasta el límite, se hubiera roto con un sonido ensordecedor. Ayer a las 2:30, Ricardo le había enviado un mensaje. Enterrado en el trabajo. Reunión con el director general. Llegaré tarde. No me esperes despierta. Había prometido que por la noche verían juntos una película nueva. En su lugar estaba comprando una pulsera. Su primer impulso fue llamar, gritar, exigir explicaciones, restregarle el maldito recibo por la cara. Pero la deformación profesional se impuso. Isabel era auditora de vocación, aunque actualmente trabajara como una simple contable. Las emociones son el caos. Impiden pensar con claridad. Los números son el orden. Son pruebas irrefutables. Dejó el teléfono para no hacer ninguna estupidez y se acercó a su portátil. Sus dedos teclearon con rapidez y seguridad. La era de las redes sociales es un tiempo terrible para los mentirosos, pensó con amargura. Isabel sabía que Ricardo tenía una nueva asistente llamada Valeria Díaz. Él la había mencionado de pasada. Joven, inteligente, hace buen café, siempre organizada. Isabel encontró el perfil de Valeria en 2 minutos. Cuenta pública, 20.000 seguidores, fotos brillantes y provocativas de restaurantes, discotecas, viajes caros. Una típica diva de Instagram. La última publicación era de anoche. Una foto de una mano elegante, con una manicura impecable sosteniendo una copa de champán, con el interior de un coche de lujo como fondo. En la muñeca brillaba una pulsera de oro con topacios. Era imposible confundirla. El pie de foto decía: mi amorcito me mima. La mejor noche de mi vida. Y la geoetiqueta: el mismo restaurante pretencioso donde Ricardo la había llevado para pedirle matrimonio 5 años atrás. El lugar de su primer milagro compartido. Isabel miró la pantalla y, con cada latido, la vida se le escapaba. No hubo histeria, solo una constatación fría y aniquiladora. Había sido traicionada, no solo engañada físicamente, lo que ya habría sido insoportable, sino traicionada de forma sistemática, cínica e intencionada. Mientras ella ahorraba en sí misma, saltándose un nuevo corte de pelo, posponiendo un viaje para ver a sus padres, ahorrando para su fondo de emergencia, soñando con hijos, Ricardo le compraba a su amante joyas por valor de 3 meses de su sueldo. Gastaba su dinero común para crear una vida hermosa para otra persona. Esa noche, Ricardo llegó a casa borracho y feliz. Entró ruidosamente en la cocina, murmuró algo sobre un trato exitoso y luego se desplomó en el dormitorio. Isabel fingió estar dormida, tumbada en la oscuridad con los ojos abiertos, escuchando su respiración tranquila y satisfecha. Tomó una decisión. No me iré sin más. No seré una víctima. No dejaré que me pisotee. Recuperaré lo que es mío hasta el último céntimo. Durante los siguientes 3 meses, Isabel vivió una doble vida. De día, era la esposa modelo, ligeramente triste, que lo entendía todo. El apretado horario del marido, sus viajes de negocios, las cenas de trabajo. Mantenía la apariencia de una vida familiar normal, cocinaba, limpiaba, e incluso se permitía de vez en cuando preguntarle ingenuamente qué tal le había ido el día. Pero en cuanto Ricardo salía por la puerta o se dormía, se convertía en detective, en auditora, en investigadora. Montó su cuartel general secreto en un pequeño trastero que había convertido en un despacho en casa. Toda su vida financiera estaba en la palma de su mano. Simplemente no había mirado de cerca antes, confiando en él como cabeza de familia. Ricardo estaba seguro de que Isabel no tenía acceso a sus cuentas principales. Había cambiado las contraseñas de la banca online y había configurado la autenticación de 2 factores. Ingenuo. Se le olvidó que todas las contraseñas se guardaban en formato cifrado en el servicio en la nube, al que se podía acceder desde la tableta de casa que estaba tirada en la cocina. Y, por supuesto, no sospechaba que Isabel había aprendido hacía mucho a leerlo como un libro abierto por sus hábitos, sus gestos, las más mínimas incoherencias en sus palabras. Isabel comenzó la investigación de forma metódica y despiadada. Abrió una nueva hoja de cálculo en su portátil y la llamó Balance de Justicia. La dividió en varias pestañas: inmuebles, ingresos oficiales de Ricardo, ingresos en negro de Ricardo, gastos personales de Ricardo, amante, gastos familiares. Isabel, esta era su venganza, calculada al céntimo. Primero extrajo el historial de la hipoteca. A Ricardo le encantaba repetir: yo pago el piso. Tú aquí no eres nadie.
No tienes ningún derecho. Isabel sacó los extractos antiguos. Hacía 5 años, su querida abuela Carmen había fallecido, dejándole a su nieta una herencia de 150.000 euros. Fue exactamente ese dinero el que se destinó a la entrada de su, como parecía entonces, piso compartido. Ricardo la había convencido en aquel momento de no transferir el dinero directamente a la promotora, sino de enviárselo a su cuenta, para que pudieran pagarlo todo en una sola transacción por comodidad. ¿Comodidad?, susurró Isabel, mirando la pantalla del portátil. Qué bien lo pensaste todo, Ricardo. Qué intrincadamente preparaste el terreno para tu futura traición. Encontró el extracto bancario del mes en que se compró el piso. Aquí estaba el ingreso de la venta de la propiedad de su abuela en su cuenta. Aquí estaba la transferencia a la tarjeta de Ricardo. Y aquí estaba la retirada de su cuenta al banco para la entrada. La cadena era transparente, pero necesitaba ser compulsada. Copias de documentos recopiladas y certificadas. Cada paso estaba cuidadosamente pensado. A continuación, los pagos mensuales. Ricardo recibía un sueldo oficial, pero Isabel, incluso trabajando a distancia, también ganaba dinero. Su dinero, aunque menos, se destinaba a comida, facturas, ropa, necesidades del hogar y pequeños caprichos, y tenía una cuenta de ahorros donde reposaba el resto de su herencia. Cada mes, el día 15, transfería una suma igual a la cuota de la hipoteca a Ricardo. Lo hacía para que él se sintiera el hombre de la casa que pulsaba el botón de pagar. ¡Qué estupidez! ¡Qué ingenuo deseo de apuntalar su ego! Isabel descargó todas las órdenes de pago de los últimos 3 años. En el concepto de cada transferencia siempre había escrito «para la hipoteca». Fue su seguro intuitivo, su pequeña costumbre contable, que ahora estaba destinada a salvarla. Pero lo más interesante comenzó cuando empezó a indagar en los gastos de Ricardo. Esta parte del trabajo fue la más desagradable, pero también la más informativa. Sabía que su sueldo oficial era decente, unos 150.000 euros al año. Les permitía vivir cómodamente, pero no con lujos. Sin embargo, los gastos que veía en los extractos de su tarjeta no se correspondían con sus ingresos oficiales. Restaurantes, boutiques, hoteles, regalos caros, viajes. ¿De dónde salía el dinero? Demasiado, con demasiada frecuencia. Isabel entró en su correo electrónico del trabajo. La contraseña era su fecha de nacimiento. Ridículamente simple. La bandeja de entrada estaba limpia, pero en las carpetas de papelera y archivo encontró una mina de oro, contratos falsos con empresas fantasma, facturas por servicios que nunca se prestaron, correos electrónicos calculando comisiones ilegales de proveedores. Ricardo, usando su posición como director de ventas, inflaba los precios para los clientes, y la diferencia se enviaba a la tarjeta de un testaferro, un amigo de la infancia, que luego le devolvía el dinero a Ricardo como devolución de una deuda o regalo de cumpleaños. Isabel imprimió documento tras documento. Los esquemas eran primitivos, calculados sobre la base de que nadie investigaría a fondo. Cualquier inspector de Hacienda o auditor los habría descubierto en una hora. A Ricardo no lo habían pillado solo porque los volúmenes eran medianos, y no se había vuelto demasiado codicioso hasta hacía poco. Con la llegada de Valeria, su apetito creció y su cautela se embotó. En los últimos 6 meses, las comisiones se habían multiplicado y era exactamente este dinero ganado mediante fraude el que se estaba yendo por el desagüe. Juego. Isabel encontró transacciones a sitios de apuestas deportivas offshore. 2.000, 5.000, 10.000 euros. Susurraba las cifras y se le erizaba el vello de los brazos. Vio cómo tiraba por el retrete cantidades que podrían haber pagado una reforma, un coche nuevo o el inicio de un pequeño negocio. En 2 años, había perdido más de 100.000 euros. Ese era el precio de un coche de lujo o de medio piso en un barrio prestigioso. Era dinero que le robó a la familia, a su futuro compartido, a ella, y, por supuesto, Valeria. Las pruebas estaban por todas partes. Billetes a Ibiza en fechas en que Ricardo supuestamente estaba en un viaje de negocios en Bilbao, pago de un hotel de 5 estrellas en Marbella, compras en boutiques de la calle Serrano y otras tiendas caras, fotos de Valeria llevando esas prendas. Al final del segundo mes, Isabel tenía una carpeta de 3 dedos de grosor, repleta de impresiones, extractos compulsados, capturas de pantalla y copias de contratos. No era solo un expediente de divorcio, era una acusación penal lista para Ricardo y la destrucción moral total de su reputación. El trabajo fue agotador. Cada tarde, cuando Ricardo volvía a casa, tenía que reprimir su rabia. Fingir. Sonreír. A veces quería gritar, dejarlo todo, pero entonces recordaba la sonrisa de Valeria, a Ricardo humillándola, y volvía a apretar los dientes. Centrarse en los números ayudaba. Los hechos eran irrefutables.
eran su único apoyo. Isabel necesitaba un abogado, no solo un letrado, sino un estratega, una persona que pudiera presentar su informe contable en el tribunal de tal manera que se convirtiera en un veredicto. No necesitaba justicia, sino retribución, fría y despiadada. Una amiga que había pasado recientemente por un divorcio complicado le recomendó a don Alejandro Torres. Es de la vieja escuela, dijo la amiga. Parece un abuelo bibliotecario. Pelo cano, gafas en la punta de la nariz, siempre con una pluma estilográfica, pero en el juzgado desmonta a sus oponentes hasta sus cimientos moleculares. No deja nada. No acepta a cualquiera. Elige casos que le interesan o donde ve una profunda injusticia. Pero si te acepta, considérate ganadora. Es como un viejo samurái para quien el honor y la ley están por encima de todo. Su primer encuentro tuvo lugar en un pequeño y acogedor despacho en el centro de Madrid, lleno de libros encuadernados en piel del suelo al techo. Olía a papel viejo y a tabaco de pipa. Don Alejandro Torres, canoso, con un rostro surcado de arrugas, limpiando sus gafas con un pañuelo de cuadros, escuchó a Isabel con atención. No la interrumpió. Solo tomaba notas ocasionalmente en un cuaderno con una pluma que hacía un ligero rasguido. Sus ojos, ocultos tras gruesos cristales, eran agudos y tenaces, como una radiografía. Cuando Isabel terminó su relato seco y metódico y depositó su gruesa carpeta sobre la mesa, don Alejandro soltó una risita. Estuvo en silencio mucho tiempo, pasando páginas, estudiando gráficos, extractos y copias de contratos. «Sabe, querida», dijo finalmente con una voz cascada que parecía pertenecer a un sabio antiguo. «Normalmente las mujeres vienen a mí con emociones. Es un canalla, me está engañando, castíguelo. Pero las pruebas escasean. Solo palabras. Usted, sin embargo, ha venido con una acusación lista, un paquete completo de documentos. Esto no es solo un expediente, es casi una sentencia redactada». Abrió la sección sobre los chanchullos financieros de Ricardo. Estudió cuidadosamente las transferencias, comprobó fechas e importes. Sus cejas se arquearon, mostrando una sorpresa y un respeto genuinos. «¿Es usted auditora?», preguntó, levantando la vista hacia Isabel. «Contable», respondió Isabel con modestia. «Un buen contable vale por 10 abogados», rió don Alejandro. «Aquí hay material suficiente no solo para la división de bienes, sino para hacer que su marido cambie su traje de Armani por un mono naranja. ¿Quiere meterlo en la cárcel?». «Es bastante posible, sabe». Isabel lo pensó. La venganza era dulce, pero no quería ser una bestia. Quería cerrar este capítulo de su vida, no empantanarse en procesos judiciales durante años. «No, don Alejandro, no quiero sangre. No quiero que mis hijos, si alguna vez los tengo, sepan que su madre metió a su padre en la cárcel. Quiero justicia. Necesito mi piso, que pagué yo, y una compensación por lo que me robó, por lo que despilfarró del presupuesto familiar en sus vicios y en otra mujer. Quiero que pierda todo lo que tanto valoraba». Razonable, asintió el abogado. La ira es mala consejera. El cálculo frío. Esa es nuestra arma. Nuestro objetivo es el máximo daño para él con las mínimas pérdidas para usted. Así que este es el plan. Presentaremos una demanda reconvencional, pero mostraremos los documentos solo en el juicio, en el último momento. Dejemos que piense que está indefensa, que no tiene ases en la manga. El elemento sorpresa es la mitad del éxito. Se relajará, cometerá errores, hablará de más, actuará con arrogancia, y entonces cerraremos la trampa de la que no podrá escapar. Se prepararon durante un mes entero, ensayando cada palabra. Don Alejandro le enseñó a no reaccionar a las provocaciones y a mantener, como él decía, cara de póker. La humillará, le advirtió. Apelará a la lástima, luego usará el miedo. Traerá a esa amante suya para herirla más. Su trabajo, Isabel, es ser un muro de piedra. Mírelo como si fuera un espacio vacío. Necesita darse cuenta por sí mismo de que está acabado. Isabel memorizó esta lección. No era actriz, pero estos 3 meses la habían hecho más fuerte. Ya no era una esposa ingenua. Era una guerrera, y sus armas eran los números. Volviendo al presente, Isabel miró de nuevo el reloj. Ya era más de medianoche, pero no tenía ganas de dormir. La adrenalina hervía en su sangre. Cogió el teléfono y marcó un número. Don Alejandro dijo con voz firme y tranquila, sorprendida de su propia compostura. «Se ha ido». «¿Sí? ¿Y cómo estaba?» «Absolutamente seguro de la victoria, haciendo planes para mañana por la tarde». «Perfecto. ¿Tiene la carpeta?» «Sí, todo está listo». «Hasta mañana». «Buen trabajo». Isabel, la voz del anciano era alegre a pesar de la hora tardía. «Duerma un poco. Mañana será un día duro pero maravilloso. Un día de justicia». Colgó el teléfono y por primera vez en todo el día se permitió sonreír. La sonrisa era fría, expectante. Mañana Ricardo quería un espectáculo. Pues bien,
Lo tendría. Un espectáculo de un solo hombre donde el protagonista sería él, y su papel, el hazmerreír. La mañana del juicio fue gris. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y plomizas. Caía una fina llovizna, pero para Isabel era un día claro como uno de primavera. Se levantó a las 6 de la mañana. Se dio una ducha de contrastes, lavando los restos de ansiedad y miedo. La sensación del agua en su piel era refrescante, aportando claridad. Fue al armario. Nada de looks de víctima, nada de tonos oscuros y lúgubres. Se puso un estricto vestido tubo azul marino que se ajustaba perfectamente a su figura, enfatizando su elegancia contenida y su profesionalidad. El color simbolizaba la calma y la confianza. Se recogió las trenzas en un moño apretado y pulcro en la nuca. Maquillaje mínimo, solo para ocultar las huellas del insomnio, pero que acentuaba la claridad de su mirada. En el espejo se reflejaba una mujer serena y compuesta. No había lágrimas ni resentimiento en sus ojos, solo una determinación de acero. ¿Puedes con esto?, le preguntó a su reflejo en silencio. Tienes razón. Y el poder está en la verdad y en los números. Cogió la carpeta con los documentos, comprobó que llevaba el DNI, un bolígrafo y un pequeño cuaderno. Su bolso era estricto, profesional, sin detalles innecesarios. Salió del piso. En el aparcamiento estaba su fiel Seat León, comprado con su propio dinero antes del matrimonio, más viejo pero leal, a diferencia de su marido. Se sentó al volante, arrancó el motor y se adentró en la gris pero ahora prometedora ciudad de Madrid. El juzgado la recibió con un murmullo de voces mezclado con el olor a papel viejo, polvo y café barato de una máquina expendedora cerca del ascensor. Los visitantes iban y venían. Sus rostros expresaban ansiedad, esperanza o fatalidad. Isabel llegó temprano, como siempre. Don Alejandro ya la esperaba en la entrada de la sala de vistas número 4. Imperturbable como una esfinge, como si hubiera echado raíces en ese lugar. «¿Cómo está el ánimo?», preguntó, estrechándole la mano. Su palma era seca y cálida, como la primera vez. «¿Con ganas de luchar?», incluso impaciente respondió ella. «Eso es excelente. Recuerde, ni una palabra sin mi señal. Deje que hable. Cada palabra suya es un clavo en su propio ataúd». Subieron al segundo piso, donde estaba su sala. Ricardo ya estaba junto a las puertas. Realmente parecía como si estuviera listo para los Goya o para su propia boda, no para un divorcio. Un traje azul oscuro impecable, una camisa blanca como la nieve, gemelos brillando en la tenue luz del pasillo. Era la encarnación de la autocomplacencia. A su lado, aferrada a su codo, estaba Valeria. Tenía 24 años, pero gracias a los esteticistas, peluqueros y estilistas pagados por Ricardo, parecía mayor y más cara de lo que realmente era. Sin embargo, el buen gusto no se puede comprar. Su falda era demasiado corta, su escote demasiado profundo para un edificio oficial, y el pintalabios rojo en sus labios carnosos era demasiado brillante y agresivo. Miró a Isabel con desafío, con una superioridad indisimulada, como si ella, Valeria, fuera la dueña legítima de la situación, y Isabel una molestia fastidiosa, una mosca que había que espantar con un periódico. Ni siquiera intentó ocultar su regodeo. Al ver a su esposa, Ricardo esbozó una amplia y depredadora sonrisa y se movió hacia ella, arrastrando a Valeria. Quería montar una escena para humillarla delante de todos. «Vaya, vaya», dijo en voz alta, para que la gente sentada en los bancos esperando sus casos pudiera oírle, una anciana con la cara manchada de lágrimas, un hombre que jugueteaba nervioso con una carpeta. «¿Has venido a rendirte? ¿O quizás has cambiado de opinión? Última oportunidad». Se detuvo a un paso de Isabel, alzándose sobre ella. Olía a colonia cara, la misma que Isabel le había regalado por su aniversario hacía 3 años. El aroma que antes evocaba ternura y recuerdos de días felices, ahora solo le provocaba náuseas y asco. «Hoy es el mejor día de mi vida», continuó, mirándola directamente a los ojos, saboreando el momento de su supuesta humillación. «Voy a quitártelo todo, Isabel. El piso, el coche, las cuentas. ¿Te das cuenta de que no eres nadie? Un cero a la izquierda. Sin mí, solo eres un ratón gris con una calculadora. ¿Quién te va a querer con 30 y tantos? No tienes nada, excepto tu abogado geriátrico que no puede hacer ni el huevo». Valeria soltó una risita, cubriéndose la boca con una mano que presumía de una manicura impecable, mostrando ostentosamente esa misma pulsera de topacios. «Ricardo, no seas tan cruel», canturreó con una voz melosa y untuosa que tenía más veneno que la mordedura de una cobra. «Quizás deberíamos dejarle el sofá viejo. No pega con nuestro estilo de todas formas. Pedimos ese dormitorio italiano, ¿recuerdas? Blanco con dorado. Ese sofá encajaría perfectamente en el pisito de su madre». Ricardo se rió, apreciando la broma. Se sentía el amo de la situación, el ganador. «Es verdad,
Quédate el sofá. Tendrás donde dormir en casa de tu madre. En realidad, no. Venderé el sofá también. Por principios. No vas a recibir ni un céntimo. Trabajarás hasta que seas vieja, cuadrando débitos y créditos. Isabel los miró. No se movió ni un solo músculo de su rostro, ni un solo sentimiento se reflejó en sus ojos. Antes, estas palabras la habrían herido en el corazón, la habrían hecho llorar, excusarse. Ahora solo oía un sonido vacío, el ruido del viento en sus oídos. Veía ante ella no a un marido amado, sino a un objeto de auditoría, un activo deteriorado que necesitaba ser dado de baja del balance de la empresa llamada vida. Pensaba en números, en hechos, en la impecabilidad de sus pruebas. No respondió nada, solo lo miró a través de él con su mirada de contable, como si leyera un mal informe que necesitaba ser devuelto para su revisión. Lo veía por dentro, veía su patética bravuconería, su inseguridad, que escondía tras la arrogancia. El silencio de Isabel siempre irritaba a Ricardo. Ansiaba un escándalo, gritos, lágrimas. Quería ver su humillación, quería alimentar su ego con su dolor, pero solo vio un muro helado e impenetrable. Su sonrisa comenzó a desvanecerse. Don Alejandro tosió delicadamente, atrayendo la atención. Su autoconfianza, joven, es digna de mejor causa, señaló en voz baja pero con peso, como si disparara un tiro. Guarde sus fuerzas para la sala, y sus cuerdas vocales también. Las necesitará para dar excusas, y las necesitará mucho. Ricardo midió al anciano con una mirada despectiva de arriba abajo, como si fuera un malentendido molesto. Ah, el defensor de los pobres y desdichados. Prepárese para escribir recursos, abuelo. Aunque no le servirán de nada, lo tengo todo atado. Mi abogado conoce al juez personalmente. Son colegas. Enhorabuena, respondió don Alejandro secamente. Los contactos están bien, pero la ley es mejor, y las pruebas impecables son una sentencia. En ese momento la puerta de la sala se abrió, y un funcionario con cara de cansancio pero indiferente llamó: «Demandantes y demandados en el caso de Morales contra Sánchez. Por favor, entren en la sala, es su turno». La sala de vistas era pequeña, sofocante y burocrática. La moqueta gastada amortiguaba sus pasos, las filas de bancos de madera eran duras, en las paredes colgaban símbolos del Estado descoloridos, la bandera y el escudo, que parecían algo ajenos aquí. El aire era pesado, saturado del olor a papel viejo y a tensa expectación. La jueza, una mujer de unos 50 años, con un rostro severo y una mirada penetrante por encima de sus gafas, se sentó en su sitio. Dio un golpe con el mazo y verificó rápidamente a los presentes. Su voz era estricta pero tranquila. El abogado de Ricardo, un tipo resbaladizo de unos 40 años llamado Héctor Campos, con ojos huidizos y una sonrisa grasienta, cogió inmediatamente el toro por los cuernos. Se comportaba con soltura, sintiendo el apoyo de su cliente y, al parecer, creyendo en su propia infalibilidad y en sus contactos. Comenzó su discurso, paseándose frente al estrado, gesticulando. Señoría, empezó con una voz melosa y teatral, como un actor en un escenario. La situación es extremadamente clara y banal. Este es un caso típico en el que una cónyuge que no trabaja intenta sacar provecho del éxito de su talentoso marido. Mi cliente Ricardo Sánchez es un empresario de éxito, director de ventas en una importante empresa, el principal sostén económico de la familia. En los últimos años, sus ingresos han superado con creces los de su cónyuge. El piso en disputa, un ático de 3 dormitorios en el barrio de Salamanca, fue adquirido con una hipoteca cuyos pagos fueron realizados exclusivamente por mi cliente con cargo a su salario. Hizo una pausa para barrer dramáticamente con la mirada la sala, tratando de encontrar apoyo entre los oyentes, aunque solo había unas pocas personas. La demandada, Isabel Morales, prácticamente no ha trabajado en los últimos 2 años, dedicándose, por así decirlo, a las labores del hogar. Por supuesto, hacer la sopa y mantener el orden es loable, señoría, pero esto no es una contribución financiera a un inmueble valorado en €500,000. Exigimos una división de la propiedad en una proporción de 80 a 20 a favor de mi cliente o la transferencia completa del piso a él con el pago de una compensación insignificante a la cónyuge. También insistimos en que los ahorros en las cuentas de mi cliente son sus fondos personales, ganados con un trabajo extenuante y talento, y no están sujetos a división. El demandante está dispuesto a asumir todas las obligaciones de crédito del coche que compró para la familia. Ricardo estaba repantigado en su silla con una sonrisa arrogante, asintiendo al ritmo de las palabras de su abogado. Ya se veía como el ganador. Valeria, que se había quedado en el pasillo, probablemente ya estaba hojeando catálogos de muebles para su nuevo dormitorio compartido, anticipando el triunfo. La jueza escribió algo rápidamente sin levantar la cabeza. Su pluma arañaba el papel.
Luego dejó de escribir, se quitó las gafas y dirigió su mirada a la defensa. Defensa. ¿Tienen algo que objetar? ¿Reconocen la demanda? Isabel sintió que el corazón le latía en la garganta, pero externamente permaneció absolutamente tranquila. No se movió ni un músculo de su rostro. Don Alejandro se levantó lentamente, con dignidad. Se ajustó las gafas, abrió esa gruesa carpeta que tenía ante él y sacó la primera pila de documentos. Sus movimientos eran pausados, minuciosos, como si se preparara para una cirugía compleja. Señoría, la voz del abogado era firme y resonante. Llenó todo el espacio de la sala, desplazando las entonaciones seguras del abogado de Ricardo. Discrepamos categóricamente con la posición del demandante. Es más, creemos que el demandante está, de manera intencionada, cínica y descarada, induciendo a error al tribunal, intentando apropiarse de bienes ajenos. Ricardo resopló ruidosamente, y su abogado puso los ojos en blanco y suspiró teatralmente, como si estuviera aburrido por la incompetencia de su oponente. Tenemos demandas reconvencionales, continuó don Alejandro, ignorando por completo a los payasos del otro lado, y están respaldadas no por palabras vacías, sino por documentos irrefutables y debidamente certificados. Empecemos por el piso. Mi colega afirma que la entrada y los pagos de la hipoteca se hicieron con fondos comunes o con fondos del demandante. Sin embargo, eso es mentira. Cogió el primer documento, una gruesa hoja compulsada, y se la pasó a la jueza a través del ujier. Deslizó descuidadamente una copia hacia el abogado de Ricardo sobre la mesa, sin mirarlo ostentosamente. Prueba A. Extracto bancario de la cuenta de Isabel Morales. Hace 5 años, un mes antes de comprar el piso, recibió una herencia tras el fallecimiento de su abuela, Carmen Gómez. El importe de la herencia, 150.000 euros. El importe de la entrada del piso, exactamente 150.000 euros. Ni un céntimo más, ni un céntimo menos. Esto es un seguimiento directo de fondos no gananciales. La jueza cogió el documento, lo examinó. Su mirada se deslizó por las líneas. Comprobó fechas e importes. Una leve sorpresa se reflejó en su rostro. Continué, letrado. Según el Código Civil, los bienes adquiridos por uno de los cónyuges durante el matrimonio a título gratuito, como una herencia, así como los bienes adquiridos con dichos fondos, son de carácter privativo y no están sujetos a división. Esto es un axioma del derecho de familia. Ricardo se tensó. Su confianza empezó a derretirse. Recordaba la herencia, pero estaba absolutamente seguro de que Isabel la había metido en el bote común. La había sacado en efectivo y que ahora no se podía rastrear. No sabía de las transacciones directas y la coincidencia exacta de las cantidades. Pero permítame, saltó el abogado de Ricardo. Su rostro ya no parecía tan altivo. El dinero fue transferido desde la cuenta del marido a la promotora. Eso demuestra su participación, su contribución. Siéntese, colega, lo interrumpió don Alejandro sin siquiera levantar la voz. Su tono era tranquilo pero categórico. No se precipite. Está demasiado nervioso. Aquí está la prueba B. Extracto de la transferencia de fondos de la cuenta de Isabel Morales a la cuenta de Ricardo Sánchez el mismo día, 1 hora antes del pago a la promotora. Concepto. Transferencia de fondos privativos para entrada de piso. Compulsado. Cada pago tiene un propósito y un origen. Ricardo palideció. Sus labios temblaban. Se había olvidado de ese concepto o no le había prestado atención, considerándolo una formalidad insignificante. Además, continuó don Alejandro, sin dejar que se recuperara, ganando impulso como una locomotora pesada pero implacable. Los pagos de la hipoteca, sí, se domiciliaron en la tarjeta de Ricardo Sánchez, pero aquí hay una tabla resumen del movimiento de fondos durante 3 años proporcionada por el banco, así como copias de todas las órdenes de pago de mi clienta. Entregó a la jueza un gráfico a color impreso en papel brillante y una gruesa pila de extractos. Cada mes, el día 15, un día antes del cargo de la hipoteca, Isabel Morales transfería desde su cuenta de ahorros personal, donde se encontraba el resto de la herencia y los ahorros de su trabajo como autónoma, el importe exacto de la cuota de la hipoteca a la tarjeta de su marido con el concepto «para la hipoteca», durante los 3 años sin un solo pago fallido. Esto no son solo palabras, señoría. Es un historial financiero impecable y transparente. La jueza estudió cuidadosamente las impresiones, cambiando su mirada del papel a Ricardo y viceversa. Las cejas de Ricardo se arquearon, su frente se cubrió de sudor, su traje ya no parecía tan cómodo. Él no sabía esto. Nunca miraba los detalles de las transferencias entrantes. Solo recibía notificaciones de recargas de saldo y gastaba el dinero sin pensar. Isabel transfería dinero en silencio, creando una base de pruebas férrea mientras él jugaba al proveedor.
Por lo tanto, resumió el abogado, enunciando cada palabra, el piso está pagado en un 95% con fondos personales e indivisibles de mi clienta. Exigimos que el piso sea reconocido como propiedad exclusiva de Isabel Morales. La contribución del demandante a este inmueble es un error estadístico que no le otorga ningún derecho. El abogado de Ricardo parecía perdido y patético. Empezó a hojear frenéticamente sus papeles, pero no había nada allí excepto palabras generales, que ahora sonaban huecas. Esto es una manipulación. Mi cliente ganaba mucho dinero. Mantenía a la familia. Ella vivía a su costa. Esto es inaceptable. Hemos llegado a la parte más interesante. Don Alejandro sonrió depredadoramente. A los ingresos y gastos. A cómo exactamente mantenía a la familia utilizando fondos que, según él, fueron ganados con trabajo extenuante y talento. Isabel miró a su marido. Ricardo se había puesto gris como la ceniza. Sus manos, apoyadas en la mesa, temblaban ligeramente. Sabía que ella era contable, pero siempre pensó que no se metía en sus asuntos, que era demasiado estúpida para sus altos menesteres, que sus esquemas eran demasiado complejos para su comprensión. La había subestimado. Señoría, don Alejandro sacó la segunda pila de papeles, más gruesa, atada con un cordel. El demandante afirma que todo el dinero se destinó a la familia. Sin embargo, una auditoría imparcial y detallada de todas sus transacciones bancarias de los últimos 2 años, realizada por mi clienta, muestra una imagen diferente. Aquí hay un desglose de los gastos de Ricardo Sánchez en los últimos 2 años. El abogado comenzó a leer, y cada palabra caía en el silencio de la sala como una piedra rompiendo un frágil cristal. Transferencias regulares a cuentas de apuestas en el extranjero. Bet365, Win, casinos offshore, importes de 2.000, 5.000, 10.000 euros, fechas de las transacciones, días de cobro o de bonus, así como días de grandes comisiones ilegales. La cantidad total de fondos jugados en 2 años es de 100.000 euros. Esto es dinero del presupuesto familiar, señoría, que se ha tirado por la borda. El derecho de familia implica que la disposición de los bienes gananciales se realiza de mutuo acuerdo. Isabel Morales no dio su consentimiento para perder el dinero conjunto en el juego. Un silencio resonante se apoderó de la sala. Se podía oír el tic-tac del reloj en la pared, contando los últimos momentos de la autoconfianza de Ricardo. Ricardo apretó el puño con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Encogió la cabeza entre los hombros, tratando de volverse invisible. Su rostro estaba cubierto de un sudor pegajoso. Pero eso no es todo, la voz de don Alejandro sonó como un veredicto, despiadada y final. Gastos en, digamos, la buena vida y el entretenimiento. Reservas de habitaciones en hoteles caros, compra de joyas, cenas en restaurantes de lujo, alquiler de coches de alta gama. Las fechas de estos gastos coinciden regularmente con los viajes de negocios del demandante, que supuestamente pasaba solo. Sin embargo, aquí hay billetes de avión a nombre de la señora Valeria Díaz, pagados con la tarjeta del demandante. Aquí hay recibos de boutiques de ropa de mujer, zapatos, accesorios, talla pequeña, que de ninguna manera se corresponde con la talla de mi clienta. Don Alejandro levantó ese mismo recibo de la joyería que Isabel encontró en la chaqueta. Y la guinda del pastel, una pulsera por valor de 5.000 euros, comprada hace 3 meses. Se adjunta una fotografía de esta pulsera tomada por la señora Díaz con el pie de foto, mi amorcito me mima, la mejor noche de mi vida, de su cuenta personal de redes sociales. El importe total del despilfarro en un tercero con cargo al presupuesto familiar, confirmado por documentos, se estima en otros 75.000 euros. Despilfarro total de bienes gananciales, 175.000 euros. La jueza levantó la vista hacia Ricardo. No había ni una gota de simpatía en su mirada. Solo el frío desprecio de una servidora de la ley por un estafador mezquino pero cínico. Demandante, ¿puede explicar estos gastos? Admite que gastó el presupuesto familiar en juegos de azar y en terceros, perjudicando los intereses de la familia. Ricardo intentó levantarse, pero las piernas no le obedecían. Se apoyó en la mesa, tratando de mantenerse en pie. Esos son gastos de representación, gritó, su voz quebrándose en un falsete, temblorosa, y sus ojos huidizos. Por trabajo, hay que agasajar a los clientes. Es una inversión en la imagen de la empresa. ¿Se agasaja a los clientes en joyerías comprando collares de diamantes?, preguntó don Alejandro secamente, con sarcasmo, sin dejarle ninguna oportunidad. ¿Y los clientes duermen con usted en la misma habitación de hotel en Ibiza y usan ropa de talla pequeña? ¿Nos toma por ingenuos en este tribunal? El abogado de Ricardo estaba sentado con la cabeza gacha. Se dio cuenta de que su mano estaba perdida. Además, sintió que las nubes se cernían sobre él personalmente. Este caso empezaba a oler muy mal, y no quería estar involucrado.
Un punto más, señoría. El más desagradable pero necesario para tener la imagen completa, añadió don Alejandro. Su voz era más baja ahora, pero no menos amenazadora. Isabel bajó la vista. Este momento era el más difícil para ella. No se trataba solo del divorcio. Se trataba de destruir la reputación de Ricardo, de revelar públicamente sus actos delictivos, pero entendió que sin esto, no lograría una justicia completa. Isabel Morales, como auditora profesional, realizó un análisis no solo de los gastos personales, sino también de los ingresos financieros del marido, ya que presentaban la declaración de la renta conjunta, y sus ingresos reales le eran conocidos. Descubrimos que Ricardo Sánchez utilizaba sus cuentas personales para transitar fondos para la empresa donde trabaja. Los llamados esquemas en B, comisiones de proveedores, blanqueo de fondos a través de sociedades fantasma. Parte de este dinero se quedaba con él, parte seguía por la cadena, pero los impuestos sobre estas cantidades naturalmente no se pagaban. Aquí hay impresiones de su contabilidad en la sombra, que el demandante guardaba descuidadamente en la nube de casa. Todas las operaciones, todas las cantidades, todos los destinatarios y remitentes están indicados. Capturas de pantalla certificadas por notario. El abogado de Ricardo se desplomó en su silla como si hubiera perdido el conocimiento, y se cubrió la cara con las manos. Se dio cuenta de que era el final. El caso estaba pasando de ser una simple demanda civil a una potencial causa penal. Su cliente no era solo un mentiroso, sino un defraudador. No pedimos al tribunal que inicie una causa penal. No es su jurisdicción, señaló don Alejandro noblemente, pero en su voz sonaba un triunfo indisimulado. Estos materiales ya han sido entregados al empleador del demandante para una investigación interna, pero le pedimos que tenga en cuenta que los altos ingresos de los que presume el demandante eran en parte de origen ilegal, y la parte legal del salario se destinaba al juego y a una amante, mientras que la familia vivía con los fondos de la herencia de Isabel Morales y su trabajo personal como autónoma. No mantenía a la familia, señoría. La llevó a la bancarrota. La jueza apartó los papeles, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. No necesitó retirarse a deliberar mucho tiempo. La imagen era tan clara como el día, sucia, vulgar y obvia. Se suspende la sesión durante 20 minutos para dictar sentencia, dijo con un tono gélido que no prometía nada bueno para Ricardo. Cuando la jueza se fue, se hizo un gran silencio en la sala. El abogado de Ricardo comenzó a susurrarle algo a su cliente con furia y enfado, agitando las manos, obviamente reprochándole su idiotez. Ricardo no escuchaba. Miraba a Isabel. En sus ojos había el terror de un animal acorralado. Solo ahora se daba cuenta de la magnitud de la catástrofe. ¿Qué? ¿Qué has hecho?, susurró a través del pasillo. Su voz era apenas audible. «Me has destruido. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?» Isabel recogió tranquilamente sus papeles en su bolso. Cerró cuidadosamente la carpeta. «No, Ricardo, te has destruido tú mismo. Yo solo he cuadrado las cuentas, débitos y créditos, y resulta que estás en profundas pérdidas. Tú elegiste dónde poner tu dinero». La decisión del tribunal sonó como martillazos clavando los clavos en la tapa del ataúd de la vida pasada de Ricardo. Cada punto era como un disparo preciso. 1. El piso en la dirección X se reconoce como propiedad privativa de Isabel Morales y no está sujeto a división. 2. Se desestima la demanda de Ricardo Sánchez para la división del piso. Se le adjudicó el viejo televisor y el microondas comprados durante el matrimonio con fondos comunes. 3. Se desestima en su totalidad la demanda de Ricardo Sánchez sobre la división de fondos en las cuentas. 4. Se estima la demanda reconvencional de compensación por los bienes gananciales despilfarrados. El tribunal reconoció los gastos en juegos de azar y en la amante como disipación de activos en detrimento de la familia. El tribunal ordenó a Ricardo Sánchez pagar a Isabel Morales la mitad de las cantidades despilfarradas probadas. Cantidad a cobrar: 87.500 euros. 5. El vehículo comprado a crédito permanece con Ricardo Sánchez junto con la obligación de pagar la deuda restante al banco en exclusiva, ya que Isabel Morales no utilizaba dicho vehículo. Ricardo salió de la sala con las piernas de algodón. Sus ojos estaban vacíos, su mirada desenfocada. No solo estaba en bancarrota, estaba en un profundo y desesperado agujero financiero. Ya no tenía piso. Tenía una enorme deuda con su exesposa, casi 90.000 euros, y un préstamo de coche que ahora tenía que pagar él solo, sin poder vender el coche porque valía menos de lo que debía, y ni un céntimo a su nombre. Le zumbaba la cabeza. En el pasillo, Valeria se abalanzó sobre él. Estaba cansada de esperar. Sus pies en tacones de aguja estaban hinchados, y estaba irritada. Su bonito rostro estaba desfigurado por la impaciencia. «Bueno, ¿por qué tanto tiempo? Nos vamos, ¿no? Ya he elegido un restaurante. La reserva solo la guardan media hora». «Me muero de hambre».
¿Qué ha pasado con el piso? ¿Nos lo han dado? Ricardo la miró con una mirada turbia y apagada. No vio a una mujer amada, sino a una de las causas de su estrepitoso fracaso. Valeria, lo hemos perdido todo. ¿Qué quieres decir con que lo hemos perdido? Se quedó helada. Su rostro se alargó. El maquillaje ahora parecía una máscara burda. ¿Cómo que lo hemos perdido? No nos han dado el piso. Bueno, da igual. Alquilaremos por ahora. Compraremos un piso más tarde. ¿Pero el dinero? Dijiste que había cuentas, millones. Viviríamos como reyes. No hay dinero, dijo Ricardo como un autómata. Le debo casi 90.000 euros. La jueza ha sentenciado. El piso es suyo. Todo es suyo. Estoy arruinado. No tengo nada. Valeria retrocedió. Su bonito rostro se retorció, convirtiéndose en una máscara de asco y desprecio abierto. La máscara de amor se desprendió al instante en cuanto desapareció el olor a dinero. En cuanto se dio cuenta de que ante ella no había una fuente de bienes, sino un problema. ¿Tú? ¿Le debes 90.000 euros? ¿Eres idiota? Me prometiste una vida de paraíso, Ibiza, diamantes y un ático en el centro. ¿Y qué tienes? Deudas y una caja de ropa. Me has engañado. En ese momento, el teléfono de Ricardo sonó en su bolsillo. El tono de llamada agudo y alegre que había puesto para su jefe sonó como una burla, como una campana fúnebre para su carrera. Lo sacó mecánicamente con mano temblorosa. La pantalla mostraba el nombre: Señor Navarro, director general. Ricardo tragó el nudo en la garganta que le impedía respirar y pulsó el botón de respuesta con un dedo tembloroso. ¿Sí, señor Navarro? La voz del jefe era tranquila y gélida, tan aterradora que incluso Valeria, de pie a su lado, oyó las entonaciones y se estremeció aunque no pudiera oír las palabras. Ricardo, acabo de recibir un dossier de documentos muy interesante por correo electrónico de tu exmujer, según entiendo, con copias de tus transferencias, contratos falsos, comisiones y esquemas de blanqueo. He comprobado al azar 2 operaciones. Todo se ha confirmado hasta el último céntimo, e incluso más de lo que pensaba. Ricardo sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Las paredes del pasillo comenzaron a cerrarse y el techo a descender. Se estaba asfixiando. Señor Navarro, puedo explicarlo, es un error. Me han tendido una trampa. Le explicarás a Hacienda y a la Unidad de Delitos Económicos si decido hacer esto oficial, lo interrumpió el jefe, sin dejarle la más mínima oportunidad de excusarse. Su voz era dura como una piedra. Me has robado, a la empresa. Has minado nuestra reputación. Has saboteado el trabajo. Has engañado a los clientes. Estás despedido de forma fulminante. Seguridad ya ha bloqueado tu tarjeta de acceso y todas las cuentas. Tus cosas personales las llevarán a recepción en una caja de cartón. Y reza, hijo de puta, para que la auditoría completa que ya hemos iniciado no revele un descuadre mayor de lo que puedes cubrir vendiendo un riñón. O irás a la cárcel en serio y por mucho tiempo. Y no te atrevas a aparecer por la oficina. Mi chofer te está esperando fuera del juzgado para recoger el teléfono y el coche de empresa. Clic. La línea se cortó. Ricardo bajó lentamente la mano con el teléfono. Su mundo, que había construido durante años sobre mentiras y arrogancia, se derrumbó en un instante. Valeria, que había oído cada palabra, el altavoz estaba fuerte, se quedó con los ojos muy abiertos. Su rostro palideció. No era muy inteligente, pero el instinto de autoconservación en los depredadores funciona a la perfección. Al instante se dio cuenta de que ante ella no había un alto directivo de éxito, ni un generoso patrocinador, sino un perdedor en paro con deudas gigantescas, sin casa y con una perspectiva real de prisión. ¿Te han despedido por ladrón?, preguntó, y en su voz ya no había ira, solo un frío asco. Valeria, me han tendido una trampa. Saldremos adelante. ¿Me quieres, verdad?, empezó a balbucear Ricardo, intentando cogerle la mano, buscando al menos algún apoyo en este colapso total. Ella apartó la mano como si quemara, se sacudió la manga asqueada como si se hubiera manchado. Nosotros. No hay. Nosotros, Ricardo. No me apunté para vivir con un perdedor arruinado y un convicto. Me prometiste la buena vida, viajes, diamantes. ¿Y qué tienes? Deudas, despido y una caja de cosas. Resopló, se ajustó el caro bolso en el hombro y se dio la vuelta. Adiós. No me llames. Te bloqueo en todas partes y no te devuelvo la pulsera. Ni lo sueñes. Me la he ganado. El claqueteo de sus tacones resonó en el largo pasillo del juzgado, alejándose hasta que se hizo el silencio por completo. Ricardo se quedó solo, absolutamente solo, abandonado, pisoteado, destruido. En ese momento, Isabel salió de la sala. Caminaba tranquila, sin prisas, con la espalda recta, del brazo de su abogado. Don Alejandro le decía algo,
y ella sonreía con una sonrisa contenida y suave. No había triunfo en su rostro, solo una profunda satisfacción y alivio. Se puso a la altura de Ricardo. Él estaba de pie junto a la pared, deslizándose por ella con la espalda, casi en cuclillas, pálido, sudoroso, aplastado. Su corbata estaba torcida, su traje arrugado, su rostro, antes altivo, era ahora solo una máscara de miedo e impotencia. Levantó los ojos hacia ella. En ellos había una mezcla de odio, miedo y una súplica patética y desesperada. Isabel graznó, su voz apenas audible. ¿Cómo has podido? Fui tu marido. Le has enviado los documentos al jefe. Me has destruido. Ahora no tengo a dónde ir. Ni siquiera tengo dinero para un taxi. ¿Qué se supone que haga? Isabel se detuvo. Lo miró desde arriba sin regodeo, sin triunfo, pero también sin una gota de piedad. Era la forma en que uno mira un trasto viejo e inútil que finalmente ha sido sacado al contenedor. Vio ante ella, no al hombre que una vez amó, sino simplemente la sombra de su engaño. Querías quitármelo todo, Ricardo dijo en voz baja, pero cada palabra cayó pesada como una piedra. Dijiste que yo era un cero a la izquierda. Trajiste a tu amante al juzgado para reírte de mí. Pensaste que era débil porque guardaba silencio y te preparaba la cena. Olvidaste la regla principal de la contabilidad que intenté enseñarte. Todo tiene un coste, y la factura siempre llega. Tu factura llegó hoy, Ricardo, y la has pagado con creces. Pero, ¿dónde voy? Casi susurró. Y finalmente, lágrimas no disimuladas sonaron en su voz. No tengo nada. Valeria me ha dejado. Tienes tu libertad, respondió Isabel, encogiéndose de hombros como si fuera la respuesta más obvia. La querías tanto. Gritabas por ella, te esforzabas por conseguirla, despojándote de responsabilidad y obligaciones morales, y tienes el coche. Duerme en él hasta que el banco te lo embargue. Esa es tu elección. Esa es tu libertad. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, donde a través de las nubes finalmente se abrió paso un sol brillante y cegador. Por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente viva, verdaderamente libre. El peso que había oprimido sus hombros durante años, la pesada e invisible carga de la traición y las mentiras, había desaparecido. Enderezó los hombros. Por delante había una nueva vida. El piso era su fortaleza, que nadie le quitaría. Su profesión era su apoyo, su escudo, y el pasado quedaba atrás en el sofocante y sombrío pasillo del juzgado, junto con el hombre que nunca entendió a quién y qué había perdido en su patética persecución de un envoltorio brillante y placeres fugaces. Isabel salió a la calle, inhaló profundamente el aire fresco y fresco. El olor a lluvia y a asfalto mojado le pareció el aroma más hermoso del mundo. Sintió una ligera brisa jugando en su pelo y el calor del sol en su rostro. Don Alejandro se detuvo en los escalones y le estrechó la mano a modo de despedida. «Excelente trabajo», colega le guiñó un ojo, y sus ojos detrás de las gafas brillaron alegremente. «Si alguna vez decide cambiar de perfil, la contrataré como asociada. Recopilar un dossier así con tal escrupulosidad y autocontrol es un talento. Rara vez encuentro tal determinación». Isabel se rió ligeramente, con un sonido cristalino. De verdad, esta risa era completamente nueva, limpia, sin una sombra de amargura. «Gracias, don Alejandro, pero amo los números. A diferencia de las personas, nunca mienten ni traicionan. Siempre conducen a la verdad». Caminó hacia su coche. Esta noche no lloraría. Compraría el pastel más delicioso, quizás una botella de buen vino blanco. Prepararía té fresco y disfrutaría del silencio en su piso, en su propio y seguro piso donde ya no había mentiras, ni traición, ni olores ajenos, ni sonrisas falsas. Solo ella misma y su libertad. Y Ricardo se quedó de pie en el pasillo. La gente pasaba a su lado. Abogados, jueces, visitantes, ujieres. Alguien miraba de reojo al hombre bien vestido que se había deslizado por la pared y estaba en cuclillas, agarrándose la cabeza con las manos y meciéndose de un lado a otro como si intentara calmar una tormenta interna. Hacía una hora. Estaba seguro de que era el rey del mundo, el dueño de la situación, el hombre que se saldría con la suya. Pero la vida, como el director financiero más estricto e incorruptible, hizo sus ajustes. El balance final no cuadró a su favor. Su quiebra personal fue total e incondicional.